Hola chicos, en este video vamos a estar explicándoles el tema de cifras significativas y redondeo. Vamos a empezar por explicar cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Son aquellas que conocemos con certeza, de las que estamos seguros, más una que es dudosa. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, son aquellas que podemos ver directamente de un instrumento. Si vemos aquí, imaginemos que eso es una regla, y la regla la tenemos de 1, 2, 3 y 4 centímetros. Si tenemos este pedazo de madera que encontramos arriba y lo vamos a medir con respecto a nuestra regla y nos da aquí en medio, eso quiere decir que no nos da ni en 2 ni en 3, la única cifra que tenemos segura es el 2, que es la que nos marca el instrumento. Pero si está entre medio, nosotros podemos asumir que es un 5, quiere decir sería un 2.5. Esas son cifras significativas, la que nosotros tenemos seguro y aquellos que nosotros asumimos, porque por la vista podemos ver que está en la mitad o un poquito antes. Si estuviera un poquito más cerca del 2, yo podría decir que es 2.1 o 2.2 o 2.3. La cifra segura es el 2 y la que viene después del punto es aquella que nosotros llamamos una cifra dudosa o una cifra incierta. Si esta regla tuviera más medidas, quiere decir que también estuviera calibrada en milímetros, podamos medir dentro de los milímetros otra cifra dudosa. Quiere decir que en este caso, dentro de cada centímetro habrían 10 rayitas que nos indicaba 1.1, 1.2, 1.3 hasta llegar al 2. Si nuestra madera se ubicara en medio de una de estas pequeñas cifras chiquititas, como por aquí, veríamos que la primera cifra segura que tenemos es el 1. Luego viene otra cifra segura que es 1 milímetro, que está indicado por la regla. Hasta ahí las únicas cifras seguras que tenemos son 1.1. Pero como no está exactamente en el 1, sino está entre 1 y 2 milímetros, podemos decir que es 5, o sea que sería 1.15. La cifra segura sería 1.1 y la dudosa sería el 5. Esas son cifras significativas. Para poder calcular o saber las cifras significativas dentro de un número, hay 3 reglas esenciales. La primera, los ceros al inicio no son significativos. Eso quiere decir, estos ceros que podemos ver dentro de esta cifra. Todos estos números, estos ceros que se encuentran antes de un número distinto a 0, son números no significativos o cifras no significativas. Su único valor o su único trabajo es indicarnos dónde se encuentra el punto decimal. Quiere decir que en esta cifra solamente tenemos 2 cifras significativas. La segunda regla sería los ceros dentro de un número, si son significativos. Por ejemplo, 104.6, el 0 se encuentra entre el 1 y el 4. Está dentro de un número. Eso quiere decir que sí es significativo. En este caso tendríamos 1, 2, 3 y 4 cifras significativas. Y por último tenemos los ceros al final de cada número o después de cada punto decimal. Por ejemplo, 2, 7, 0 y 5 están antes del punto decimal y luego se encuentra ese 0. Ese 0 sí es significativo. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Ahora que ya conocemos lo que son las cifras significativas y cómo podemos identificarlas, vamos a estudiar un poco acerca del redondeo. ¿Qué es el redondeo y para qué nos funciona? Muchas veces cuando vamos a hacer cálculos o cuando tenemos una cifra necesitamos acortarla para nuestra mayor comodidad. En ese momento es donde aplicamos lo que es el redondeo, que sería disminuir la cantidad de cifras significativas que hay dentro de un número o de una cantidad. Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es aprendernos las dos siguientes reglas, que son las reglas del redondeo. La primera nos indica que si el primer dígito a desechar es menor que 5, se deja tal y como está. Por ejemplo, 7,34. Si yo quiero solamente 2 cifras significativas, significa que yo solamente quiero dejar esta cifra segura más una después del punto o de la coma. Lo que yo tengo que hacer es fijarme si la primera que voy a desechar, que en este caso sería el 4, porque como solamente quiero dejar estas dos, tengo que fijarme si esta que sigue es mayor o menor que 5. Si es menor que 5, que es este caso, que es 4, esta se va a dejar tal y como está. O sea que nos va a seguir quedando como 7,3. No se va a cambiar.
La segunda nos indica que si el primer dígito a desechar es mayor que 5, se aumentará a 1 el que vamos a mantener. En este caso, 7,36. Si solamente quiero mantener el 7 y el primer número luego de la coma, tengo que revisar si el siguiente va a ser mayor o menor que 5. Como es mayor que 5, en este caso es 6, este número se va a aumentar en 1. Quiere decir que nos va a quedar 7,4, ya que al 3 se le va a aumentar un dígito. Esas son las reglas del redondeo. En algunos casos, algunas personas indican que si el número es 5, se tiene que igual manera aumentar a 1. Quiere decir que si en este caso fuera 7,35, igual se aumentaría en 1 y nos quedaría 7,4. Otras personas indican que esto depende si el número es impar o si es par. Si en este caso nuestro número es 3, eso quiere decir que es impar, y este fuera 5, se aumentaría. Pero si un número fuera un número par y el que le sigue sería 5, quedaría igual. En nuestro caso nosotros vamos a tomar la regla que indica que todo número partiendo de 5 en adelante, quiere decir 5, 6, 7, 8 y todos los que le siguen, van a aumentar en 1 el número anterior. Quiere decir que si en este caso fuera 7,35, igual aumentaría en 1 el 3. O sea que nos daría 7,4. Bueno chicos, ahora que ya sabemos lo que son las cifras significativas y que también conocemos el redondeo, vamos a tocar cómo hacer los cálculos con cifras significativas. Lo primero que vamos a estudiar es la multiplicación y la división. En la multiplicación y la división, la regla que nos pone es que al final nuestra respuesta debe quedar con la misma cantidad de cifras significativas que la cifra que tiene menos cifras significativas. Vamos a poner un ejemplo de esto. En este caso tenemos a multiplicar 2.4 metros por 3.65 metros. La cifra o la cantidad que menos cifras significativas tiene es 2.4, ya que aquí hay 2 cifras significativas y acá hay 3 cifras significativas. Quiere decir que el resultado me debe dar con 2 cifras significativas. Al multiplicar 2.4 por 3.65 nos da 8,76 o 8.76 metros cuadrados. Pero como ya sabemos que la regla me indica que me deben de quedar 2 cifras significativas como la cantidad de menor, lo que tenemos que hacer es aplicar el redondeo. En este caso, la cifra que queremos desechar es el 6 para que nos quede solamente estas 2 cifras. En este caso vamos a ver, el 6 es mayor que 5, quiere decir que se debe aumentar en 1 la cifra anterior, por lo tanto nos va a quedar 8,8, porque se aumentó el 7 en una cifra. Ahora sí, nuestro resultado estaría escrito de la forma correcta. En una división pasa lo mismo. Si tenemos 725.0 metros entre 0.125 segundos, al dividirlo nos va a quedar 5.800 metros sobre segundos. Pero la cifra con menos cantidades significativas va a ser esta de acá. ¿Por qué? Recordemos que los ceros que se encuentran luego del punto decimal o al final son significativos. Quiere decir que aquí hay 1, 2, 3 y 4 cifras significativas. En el caso de acá, los ceros que están antes de cualquier número escrito a 0 o antes del punto no son significativos. Eso quiere decir que aquí solamente tenemos 3. Por lo tanto, nuestro resultado nos debe dar con 3 cifras significativas y acá nos está dando con 4. En este caso, como nuestro punto se encuentra al final y no hay como redondearlo porque luego de él no hay otra cifra, hay que aplicar lo que conocemos como notación científica, que es un tema que vamos a estar tocando más adelante. Pero de forma demostrativa podemos ver que lo que hicimos fue correr el punto 1, 2 y 3 veces hasta la primera cifra distinta a 0, que en este caso es 5. Por lo tanto, nos va a quedar 5,80 porque se puede eliminar la última cifra por 10 a la 3, que es la cantidad de veces que corrimos el punto. Ya que cuando no hay punto en toda la ecuación o en toda la cantidad, significa que el punto se encuentra al final. Por lo tanto, nos quedaría en este caso 3 cifras significativas, al igual que la cantidad de menor cifras significativas, y está expresado de la forma correcta. En este caso, este tema lo vamos a ver más adelante, por lo cual no se deben preocupar. Es solamente un ejemplo de que al final debe de quedar con la misma cantidad que la que menos cifra significativa posee. Ahora veamos la suma y la resta. A diferencia de la multiplicación y la división, en la que la respuesta debía tener la misma cantidad de cifras significativas que la que menor poseía,
En este caso, en lo que es la suma y la resta, nuestra respuesta debe tener la misma cantidad de cifras decimales que la que menos decimales tenga. Los decimales son los números que encontramos luego del punto decimal. Vamos a poner un ejemplo. Si en este caso tenemos 23.1 más 0.546 más 1.45, como vamos a ver, todas estas cifras tienen tres cifras significativas. Vamos a hacer el conteo. 1, 2 y 3. En este caso sabemos que el 0 no es significativo, por lo cual hay 1, 2 y 3. Y acá también encontramos 1, 2 y 3. Quiere decir que todas las cifras tienen la misma cantidad de cifras significativas, pero no tienen la misma cantidad de decimales. En este caso tiene un decimal, acá tiene 3 y acá tiene 2. ¿Cómo lo podemos ver? Porque son los números que se encuentran luego del punto. Según la regla nos dice que nuestra respuesta debe tener la cantidad del que menos decimales tiene. Eso quiere decir que en este caso el que menos decimales tiene es el primero, que es 23.1, porque posee un solo decimal. Por eso nuestra respuesta debe tener un solo decimal. Al hacer la sumatoria nos da 25.096, pero como ya sabemos nos debe quedar un solo decimal, por lo tanto solamente debemos conservar el primer número luego del punto. Para eso vamos a hacer el redondeo. En este caso el 9 es mayor que 5, quiere decir que debe aumentar en 1 el número anterior, por lo tanto el 0 va a aumentar en 1 y nuestro resultado va a ser 25.1. Para ver la resta, podemos ver que tenemos 157 menos 5.5. En este caso no tenemos la misma cantidad de cifras significativas. Acá tenemos 3 y acá tenemos 2. Pero sí tenemos diferentes decimales. Acá no hay y acá solo hay 1. Igualmente la regla nos dice que debemos de tener la cantidad de decimales que tenga el que menor tiene. En este caso no debemos tener números decimales porque el 157 no lo tiene. Entonces, al restar 157 menos 5.5 nos da 151.5. Pero debemos dejar nuestra cantidad hasta antes del punto decimal. Por lo tanto, vamos a fijarnos que el 5 puede elevar en 1 el número que lo antecede, porque es 5. Así que nos quedaría la respuesta en 152. Esto debido a que no debe tener cifra decimal, ya que el número que menos cifra tiene no las tiene. Y eso sería todo lo que hay que aplicar cuando hacemos una suma o una resta. Debe ser una suma y una resta normal, solamente que al final debemos de redondear para que nos quede la cantidad de decimales que el que menos decimales tiene de acuerdo a la operación. Y como vimos también en la multiplicación y la división, debe ser la misma que hacemos siempre, una división y una multiplicación normal, solo que al final debemos de dejar la cantidad de cifras significativas como la que menor cifras significativas tiene. Todo esto lo van a poder encontrar en el documento PDF que está colgado dentro de contenidos por asignatura y ahí van a poder revisarlo para que puedan practicar. Espero que esta clase haya podido comprender y si tienen alguna otra duda me pueden escribir a través de la plataforma.